qué bonito sería, ¿no? Qué hermoso sería que esta historia que nos cuentan cuando estamos chiquitos, socios y socias, que nos dicen, te vas a morir y Diosito te va a recibir con los brazos abiertos y vas a volver a ver a tu abuelita, a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá, a tus perritos, a tus gatitos, a tu familia. Qué hermoso suena, qué hermoso, qué ilusión. Pero cuando vamos creciendo, vamos por ahí escuchando que tal vez no hay nada, que tal, o que sí hay algo, pero no es exactamente así, como que vayas a ver a tus seres queridos. Para hablar de ese tema, hoy hemos invitado a un gran científico, 12 libros publicados, una de las personas más respetadas en el mundo entero, como un gran orador, conferencista, coach, científico. Mario Alonso Puig está con nosotros, médico cirujano, conferencista y escritor. Bienvenido al programa. Súper contento estar aquí contigo en este país tan querido, hablando de temas, yo creo, muy importantes para todos nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Un honor tenerte aquí, Mario Alonso. Hace tiempo que queremos tenerte y estar contigo, pero pues vamos a empezar. Tú eres médico, o sea, eres científico. Normalmente los científicos nos dicen que, pues, si no hay algo que tenga evidencia científica, pues es charlatanería o por lo menos no está comprobado. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que tenemos que ser muy precisos en el lenguaje. Ajá. La ciencia puede ser agnóstica, lo que no puede ser atea. Voy a marcar la diferencia entre agnosticismo y ateísmo. Agnosticismo quiere decir que yo no sé si existe algo más allá, llámalo Dios, llámalo mundo espiritual, llámalo misterio, etcétera, porque no lo puedo medir, no lo puedo pesar ni medir. Entonces, lo que la ciencia no puede pesar ni medir, no puede decir si existe o no, simplemente no puedo saber si existe o no. Esto es el agnosticismo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es cuando se niega radicalmente la existencia de algo porque no se puede pesar ni medir. Es como si hace unos cuantos años, no tantos, negáramos la posibilidad de los teléfonos móviles porque no se podían pesar ni medir, ni siquiera en aquel momento imaginar. Entonces, esto es muy importante para distinguir lo que la ciencia dice de lo que dice el cientismo o cientificismo, que es una corriente filosófica de corte extraordinariamente materialista y limitante, que se ampara en la ciencia para decir que lo que la ciencia no define o no puede definir, no existe. Hace años el gran científico Hawkins dio una conferencia en las Islas Canarias. Las Islas Canarias son muy queridas, son islas españolas muy queridas, preciosas, y salió en todas partes, en todos los periódicos, diciendo, Hawkins dice que Dios no existe. Vamos a ver, Hawkins no puede decir que Dios, o sea, él puede decir a nivel personal que él cree que Dios no existe. Lo que no puede decir es que la ciencia dice que Dios no existe. La ciencia de hace un siglo decía que cosas que ahora existen era imposible que existieran. Entonces, es muy importante para quitarle arrogancia, soberbia, prepotencia, y si bien yo como científico considero que es muy importante medir las cosas y que uno no se puede creer cualquier cosa, también es muy importante reconocer los límites actuales de la ciencia. Excelente. Fíjate que mientras nos platicabas esto, María Alonso Puig, estaba pensando en Carl Sagan, que en paz descanse, Sí, este astrofísico físico, maravilloso, maravilloso. que en uno de sus libros recuerdo que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Por supuesto, este hombre era extraordinario en sus comentarios y es muy conocida Esa frase, ¿no? esa frase y esa descripción cuando se va alejando del planeta Tierra y para que se nos quite la soberbia, dice, es como una mota en el universo. O sea, no Ajá, nos creamos tan sabios cuando hay un universo tan grande. claro. Mantengamos esa mirada abierta, exploradora, no enjuiciadora de los niños pequeños, y entonces nos dejaremos sorprender y asombrar por los misterios de la vida. Claro, y por eso hemos querido hablar contigo de estos misterios. Obviamente el tema es si hay vida, ¿qué piensas tú? Ahorita entramos en ese tema si quieres, si hay vida más allá de la muerte, pero la pregunta y el tema va de la mano
existirá un gran espíritu, un Dios, un universo, existirán otras dimensiones, existirán los multiversos, existirá algo que no entendemos. Y me gusta mucho lo que dice, sería muy soberbio decir yo o nosotros, seres humanos de este pequeño planetita, en un sistema solar, en la orilla de la Vía Láctea, que ni es como si un niño de 3 años o de un año me dijera que él entiende y me va a explicar la vida entera. O Exacto. sea, ¿cómo podemos asegurar que entendemos lo que nos rebasa completamente? No podemos decir, yo lo sé todo. Sí, es así. Fíjate, yo ejercí la cirugía general y del aparato digestivo entre Estados Unidos y España 26 años. Ujú. Y una de las cosas que procuré hacer con mis enfermos, ojalá haya sido capaz de hacerlo bien, es eh, cambiarles la pregunta de por qué a mí me pasa esto, de para qué. ¿Para qué? Porque en el por qué te vas al pasado, intentas encontrar una razón. Pues no he hecho ejercicio, he comido cosas que no tenía que comer, he tenido pensamientos muy negativos. ¿Eso a dónde te lleva? A la desesperanza, a no encontrar una solución, porque no sabemos por qué a gente muy buena le pasan cosas que no son nada buenas. Pero si tú te preguntas para qué, te abres al misterio. No estás resolviendo, no sabes lo que vas a encontrar, pero sí sabes que el mundo afectivo te cambia radicalmente. ¿Cuántos pacientes me han dicho, doctor, esto me ha abierto por lo menos a la capacidad de asombro? Aquí hay una razón que ahora no conozco por la que estoy pasando esto. Y no son pocos los que te dicen, doctor, era lo mejor que me podía haber pasado. Oiga, ¿es una enfermedad? Sí, pero gracias a esto me he dado cuenta de que yo no estaba viviendo la vida que quería vivir. Ujú. Entonces, yo creo que aquí tan dogmático es el que dice la vida Sí, tras la muerte no existe, como aquellos que dicen eres una persona totalmente cerrada si dices que no existe. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de que exacto. exista. Posibilidad, exactamente. La campanita suena cuando alguien dice algo que nos gusta mucho. Ah, vale. No Sí, es sí. cuestión de tiempo ni nada. Es que es verdad, yo pasé por mi etapa, como quizá muchos hemos recorrido caminos, pasé por mi etapa religiosa donde pensé que sabía la verdad porque practicaba la religión correcta y los que no creían en lo que yo creía se iban a ir al infierno y yo tenía que salvarlos. Pasé por esa época. Y luego pasé por la otra donde nada de esto existe, las religiones son puras mentiras, nada existe. Y me estacioné justamente en lo que tú describiste, en el agnosticismo, porque lo único que creo que puedo asegurar es que no sé. O sea, estoy seguro de que gran parte, o quizá la mayor parte de las cosas que digo, estoy equivocado, porque no tengo ni la menor idea. Y desde que me estacioné en el agnosticismo, en decir, no sé, y estoy abierto a escuchar, descansé mucho y vivo más feliz. Claro, tiene mucho sentido. Y cuando hablamos de la trascendencia del mundo más allá, Ajá. hay que entender que hay personas que todavía tienen enormes cargas de tensión, cargas de miedo, cargas de culpa, Ajá. con esto de si cuando me muero me voy al cielo, me voy al infierno, entonces se vive con tremendo pesar, ¿no? Ajá. Entonces yo creo desde mi punto de vista, vamos a la palabra religión viene del latín religare, volver a Religar. unir lo que se separó. Es decir, de Ajá. alguna manera desde la antigüedad ya se sabe que hay algo de lo que nos hemos separado. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros eso de lo que nos hemos separado no lo concebimos como un espacio de infinita sabiduría, conciencia y amor, sino un juez implacable, pues francamente, ¿quién quiere volver a reconectar con eso? Claro. Porque nadie se considera lo suficientemente bueno para estar totalmente libre de ningún tipo de culpa o de error que haya cometido en su vida. Entonces, se vive desde el miedo. Y yo creo que cuando uno piensa en la trascendencia, en el más allá, uno tiene que pensar en un espacio que recibe, que ama, que perdona, que te ayuda a descubrir, que te ayuda a darte cuenta de tus errores para que te corrijas, no para castigarte. Y entonces produce una enorme tranquilidad. Yo suelo decir que la espiritualidad es compatible con una religión madura basada en el amor y en el perdón. Eso, no te quería interrumpir, pero mira, muchas campanitas, muchas campanitas. Me encanta lo que estás diciendo. Yo creo que México se puede sentir
muy orgulloso de un montón de cosas. Y entre otras cosas, de celebrar el Día de los Muertos. Sí, es bello. Porque es un día que podía estar lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de llanto, y es un día lleno de celebración. Es decir, de alguna manera la cultura mexicana tiene incorporada en su DNA que hay algo más allá. Es decir, que nuestros seres queridos dejan de estar, pero no dejan de ser. Siguen siendo, aunque no estén. Wow, qué hermoso. Esa la tenemos que publicar en Instagram. ¿La puedes repetir, porfa? Sí, Está muy buena que la nuestros repetición. seres queridos no están, pero siguen siendo. No están, pero siguen siendo. Claro, siguen teniendo una existencia. Claro. No una existencia material como la que conocemos, sino una existencia de otro tipo, una existencia, podríamos decir, espiritual, trascendental, Ajá, metafísica, pero claro que siguen teniendo esa claro. existencia. De entrada dentro de nosotros, porque siguen Exacto. siendo dentro de cada uno. Claro, porque nosotros tenemos que entender que el amor es un concepto realmente metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Que no está sujeto a las leyes de la física. Nuestros sentidos físicos no lo pueden captar, nosotros sí lo podemos experimentar. Y sabemos que el amor no conoce distancias. Tú puedes puedes amar a una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia y tampoco está sujeta a las leyes de la materia. Esa persona ya no forma parte de la materia, no está en un cuerpo, pero tú sigues amándola. De alguna manera, el amor es lo que comunica el mundo horizontal con el mundo vertical, el mundo de la materia con el mundo del espíritu. Qué hermoso escucharte hablar. Oye, a ver, y tú como una persona agnóstica, como un científico, pero al mismo tiempo abierto a las posibilidades infinitas que ni siquiera sospechamos y conocemos, ¿crees o no sé si la palabra crees es la correcta? ¿Piensas, reflexionas sobre si hay o no hay vida más allá de la muerte? Bueno, yo no soy agnóstico, yo soy Ah, creyente. tú eres Yo creyente. soy profundamente creyente. Okey, okey. Lo que he querido transmitir es que el agnosticismo es una postura de la ciencia que me parece absolutamente lógica. La Ajá, que no me parece lógica es la postura de ir contra la existencia de eso amparándose en la ciencia. La ciencia sencillamente dice que no sabe. ajá. En mi caso, en mi exploración personal, en personas que he conocido, con las que he estado, y últimamente, pues uno de las personas que tiene más experiencia en el mundo, Manuel Sanz Segarra, es un gran cirujano español, fue jefe de cirugía del Hospital de Belviche, uno de los hospitales más importantes de España. Esta es una persona que ha dado testimonio en su vida profesional de pacientes que tuvieron parada cardíaca y lo que contaron. Yo también he tenido la experiencia de estar, por ejemplo, con personas tan reconocidas como Gustavo Cervino, uno de los supervivientes de los Andes, Ujú. aquel tremendo accidente del avión Sí, sí, sí. donde perecieron tantas personas. Gustavo quedó sepultado por la nieve en la avalancha en la que murieron muchos, y Gustavo tuvo una experiencia absolutamente de una paz infinita, de una sensación de calma, de alegría fuera de este mundo, y empezó, eso me lo dijo en su casa celebrando su cumpleaños, es decir, en un ambiente totalmente íntimo. Y él empezó a oír Gustavo, 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 y notó una fuerza que le tiraba, como le tiraba hacia abajo, y de repente abrió los ojos, y era uno de sus compañeros que lo había sacado de la nieve y le estaba zarandeando. Y cuando Gustavo abrió los ojos, el otro se quedó y dijo, estabas muerto. ¿Sabes? Entonces, y yo he estado también con algunas personas que han tenido este tipo de experiencias cercanas a la muerte y que realmente en petit comité te Ajá. dicen lo que han experimentado. El centro probablemente de neurocirugía más avanzado del mundo está en Arizona, y el que fue jefe de neurocirugía, el jefe de todo ese centro, cuenta también la experiencia de una persona que tuvo una parada cardíaca en plena intervención. Hay que tener en cuenta que la manipulación quirúrgica del cerebro es muy complicada, y bueno, consiguen recuperarla de la parada cardíaca, la mujer va a la UBI, y luego cuando se recupera empieza a decir que, que, que estuvo viendo su cuerpo mientras la recuperaban. Y entonces, claro, los médicos de entrada dijeron, bueno, esto es difícil de creer, y empezó a describir aparatos
que es imposible poderlo describir por la complejidad que tiene. Pues mire, esto era como un cepillo de dientes, pero en vez de tener el cepillito tenía una especie de cosa que tenía una broca, no sé qué, tal cual. Esto se lo he escuchado yo al jefe de neurocirugía. Es decir, no cabe duda de que hay datos de que no se acaba esto en el plano terrenal. ¿Qué pasa? Que esto sacude muchas viejas creencias. Porque claro, si entonces nos abrimos a que existe una dimensión más allá de la dimensión marcada por la materia, el tiempo y el espacio, pues esto nos hace salirnos de este mundo que está tan metido en lo estrictamente material, que solo existe lo que se puede medir, lo que se puede pesar, y que ha despreciado la dimensión espiritual y nos pide a los seres humanos algo que nos cuesta mucho, que es ser humildes, como hablábamos antes, Marco, y empezar a explorar, ¿hay algo más allá? Es que sería maravilloso que sí hubiera algo más allá, porque lo cambia todo, Pero Mario. mira, lo cambia tanto que a mí probablemente la descripción de la muerte que más me ha impactado Sí. ha sido la lectura de la muerte de Sócrates escrita por su discípulo Platón. Sócrates, por una condena profundamente injusta, eh, a Sócrates se le dieron tres alternativas. La primera, pagar una cantidad imposible de pagar. La segunda, el destierro. El destierro en aquella época, el destierro de Atenas era, no sé, era lo peor. El tercero, la muerte. No se imaginaban que elegiría la muerte. La muerte con cicuta, el veneno que se utilizaba en aquella época. Cuando el verdugo le dio la copa de cicuta, la respuesta de Sócrates fue tan abrumadora, está descrita por Platón, que el propio verdugo se echó a llorar diciendo, ¿a quién hemos condenado a muerte? ¿Por qué le impactó tanto? Porque Sócrates, que había tenido experiencias muy profundas, que no escribió nada, pero que dejó una huella en el corazón de sus discípulos, por eso los diálogos de Platón, el protagonista es Sócrates, no tenía miedo a la muerte. Y decía, pero ¿cómo voy a tener miedo a la muerte? O sea, a mí me puede afectar el sufrimiento, pero el miedo a la muerte, o sea, la sensación de que me apagan, eso no existe. ¿Por qué hablaba con tal firmeza, con tal convicción? Para mí, sin género de dudas, porque él había experimentado que existe una dimensión más allá. En el hinduismo lo aseguran, en el budismo lo aseguran, sobre todo las religiones asiáticas, ¿verdad? Tienen como que para ellos hablar de la vida más allá de la muerte es algo muy, muy normal. De este lado del mundo no es tan normal, dicen, solo se vive una vez, eh, o bueno, Sí, no, eso sí, es decir, hay diferencia, ¿no? sí, las filosofías y las religiones de corte oriental en esto son muy claras, es decir, ellos tienen muy asumido que existen posibilidades que muchas veces en el mundo occidental descartamos, la posibilidad de volverse a encarnar en un Ajá. cuerpo físico, etcétera. Lo tienen muy asumido y es parte de su disciplina. De hecho, tú sabes muy bien que para buscar al Dalai Lama tienen que buscar normalmente a un niño, reciben un montón de señales francamente curiosas, les ponen, por ejemplo, una serie de juguetes muy diversos y ese niño, que puede ser un niño en una aldea, un niño hijo de unos campesinos, de unos ganaderos, lo que sea, cuando elige una serie de juguetes, pero con absoluta precisión, si esos juguetes pertenecían al anterior Dalai Lama, cuando era niño, el que Ajá. ya falleció, saben que este es el que sigue. Es decir, lo tienen muy integrado. En nuestro mundo occidental esto genera muchas dificultades, muchas resistencias. Son dos paradigmas, dos formas de ver la realidad muy diferentes. Muy diferentes. Ahora, cuando yo recuerdo que la primera vez que se empezó a hablar de muy fuerte de la vida después de la muerte en este lado del mundo, por lo menos en México, fue cuando el doctor Brian Weiss Brian White, sí, el vino a psiquiatra. México, Sí, el psiquiatra de sí, Miami, del Hospital Monte Sinaí de Miami, vino a sí, México, sí. apareció en un programa con el fallecido Raúl Velasco, que por cierto hizo aniversario luctuoso, en un programa internacional, y empezó a hablar de eso, y empezó a hablar de cómo en sus libros, que ahora se llama Muchas vidas, Maestros, muchas muchos veces. maestros. Antes se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, ahora le cambiaron. Empezó a hablar de esto y habló él como científico de cómo encontró a través de la hipnosis
que sus pacientes habían tenido otras vidas y a partir de la publicación del libro, científicos del mundo entero empiezan a comunicarse con él. Y como que ese fue el primer, a lo mejor estoy mal, pero el primer científico que empezó a hablar muy fuerte, muy abiertamente de la Sí, reencarnación. tengamos en cuenta que cuando uno desafía un paradigma, la palabra viene del griego, forma de ver que es un paradigma establecido, genera muchas resistencias y es con frecuencia atacado por muchas personas. El propio Einstein, que hablaba de otros temas, pero también encontró muchas resistencias y eso ha sido a lo largo de toda la historia. ¿Qué ocurre? Que hay personas que tienen evidencias de la existencia de una dimensión más allá de la que conocemos con nuestros sentidos, pero que les da vergüenza o les incomoda hablar de esto hasta que alguien empieza a hablar de esto y dicen, Ujú, oye, si es que a mí también me ha pasado, es que esto, entonces en ese momento pues empiezan a comunicarlo, ¿no? Hacen falta pues pioneros, personas que hablen sin intentar dogmatizar, sin ujú, intentar convencer, simplemente compartir su experiencia para que otras personas digan, oye, a mí esto también me ha pasado. ujú. Ahora, en tu experiencia personal, ¿qué has visto? ¿Has tenido alguna experiencia este contacto que has tenido? Cuéntanos más de tus experiencias que te hacen creer o pensar que sí puede haber vida después de la muerte. Vamos a ver, yo las experiencias que tengo son experiencias indirectas, pues a través de personas como he comentado, de Gustavo Cervino, otras personas, o por ejemplo de las experiencias de, como he comentado, de doctor Manuel Sansegarra, que las explica maravillosamente y que la ha tenido en su vida como cirujano. Yo lo que sí he tenido, yo llevo conectado con la meditación muchos años, ¿no? En meditación muy profunda, mucho más allá de lo que es la reducción del estrés, lo que es conectar con el ser, con lo que somos. He tenido experiencias realmente impactantes que me han hecho darme cuenta de que el núcleo de lo que somos nada tiene que ver con lo que parecemos que somos. Es decir, Ujú, todos pues cometemos muchos errores, yo el primero, hacemos cosas que no nos gustan, etcétera, etcétera, y con frecuencia la autoestima no es muy alta, la autoestima que nos tenemos. Cuando tú empiezas a conectar con tu núcleo, con tu verdadero ser, con tu esencia, pues te quedas admirado de lo que el universo ha puesto en cada uno de nosotros sin excepción, que nada tiene que ver con lo que tengas, sino con lo que eres. Es decir, esto no. Por eso yo suelo decir que hay personas que tienen más y otras que tienen menos. Pero en el ser todos somos iguales, dignos de del mismo respeto, independientemente que unos tengan más y unos tengan menos. Pero en el ser todos somos iguales. ya. Ahora tú meditas mucho Sí, y has tenido experiencias profundas meditando. sí. ¿Y que has encontrado algo? Porque muchos, incluyendo el Buda, encontró su sabiduría a través de la meditación. Bueno, yo lo que he experimentado en meditación profunda ha sido, primero, que el universo está siempre a nuestro favor. El universo, llámalo Dios, llámalo conciencia infinita, llámalo campo acásico, como te sientas cómodo. El universo nunca va en contra nuestra. Somos nosotros, con nuestra arrogancia, los que le damos la espalda. Lo segundo que he visto, y además esto lo he visto a nivel con una claridad abrumadora, ¿no? Lo segundo que he visto es que en nuestro interior, cuando superamos esos nubarrones oscuros, esas tormentas que parece que definen lo que somos, nos encontramos con un sol radiante. Nos encontramos con serenidad, con claridad mental, con paz interior, con confianza. Entonces, claro, en el fondo, tú antes hacías una pregunta muy importante. Oye, Mario, ¿qué pasa si yo me voy y dejo de ser? Pues pongo el ejemplo, un bloque de mármol enorme de las canteras de Carrara Ajá. que se ve como bloque, o el David de Michelangelo, Ujú. 4,10 metros, fue sacado de un bloque. ¿Tú qué prefieres, reconocerte como el bloque o reconocerte como esa escultura única y extraordinaria? La escultura sabe que está hecha de mármol, pero se reconoce de otra manera. Claro. No hay nada que temer. No hay nada que temer, ese es nuestro problema, el pavor que tenemos a la muerte. Es un pavor a la muerte. Yo creo que es lógico que tengamos miedo al sufrimiento. Y Claro. hoy en día, médicamente, tenemos que hacer todo lo que sea posible para que no exista ese sufrimiento. Ahora, ese pavor a la muerte, claro, los discípulos de Sócrates cuando estaba muriendo estaban súper angustiados y él les decía, pero de qué os angustiáis si Ujú, no hay que tener miedo a la ujú. muerte? Ya. Oye, volviendo a la gente con la que has hablado, pacientes de otras personas o amigos tuyos que han tenido esta experiencia de fallecer, todos cuentan más o menos lo mismo. Sí, Es sí, sí. Todos cuentan primero que
que eran perfectamente conscientes de estar viendo su cuerpo en otro lugar. Es decir, como que la conciencia no está atrapada en el cuerpo. Es decir, el cerebro es indispensable para que nuestra conciencia pueda operar en un mundo de materia, tiempo y Ajá. espacio. Pero hay incluso neurocientíficos con los que he estado yo de prestigio mundial que tampoco consideran que la conciencia sea exclusivamente un producto, una emanación de la actividad neuronal. Entonces, estas experiencias extracorpóreas, donde ven el cuerpo allí y yo estoy aquí, quieren decir que nuestra sensación de quiénes somos no está tanto en el cuerpo, sino en algo que llamamos la conciencia, ¿no? Segundo lugar, todas las personas con las que he estado o cuyos experiencias me han compartido, todas hablan de una sensación de paz profunda, Ajá. cero de miedo, reencuentro con seres queridos, reencuentros que bueno, hace poco en un programa que me entrevistaron, pues hablé un poquito de esto, pero muy poco, pero el hijo de unos amigos nuestros que tuvo un accidente brutal y estuvo en coma, me dijo que él había tenido esa experiencia. Es un chico muy jovencito. Ujú. Nunca me lo había comentado. Se sintió llamado a comentarlo cuando hice esto. Entonces, yo creo que, Marco, yo creo que es una magnífica noticia que nos abramos a que la muerte no es el final, Ujú. a que nos reencontraremos con las personas queridas, a que encontremos un espacio de paz y de serenidad. Y, ajá, y pues me ganaste la pregunta porque para allá iba. ¿Podemos, desde nuestra libertad, creer o no creer en esa posibilidad? Por supuesto. ¿De qué cuáles serían las ventajas de por lo menos estar abiertos a la posibilidad de que esto exista? Sin asegurarlo, ¿no? Porque yo no puedo decir, oye, sí, estoy seguro, pero ¿de Yo qué creo nos que, sirve? sí, yo creo que fundamentalmente sirve para traer un poquito más de calma, de serenidad y de equilibrio a nuestras vidas. Es decir, para quitarle dramatismo. Mira, Elizabeth Kubler-Ross es probablemente la mujer, ya falleció, psiquiatra de origen suizo, discípula de Jung, que tuvo más experiencia con personas, acompañando a personas al final de su vida. Esta mujer mm, cuando era una joven psiquiatra, negaba por completo la existencia de una dimensión más allá de la materia, el tiempo y el espacio. A lo largo de los años fue transformando su visión por experiencia directa. Y fíjate su mensaje más importante, la muerte, un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Es decir, ella vio con esa experiencia que otros compartían con ella en privado y luego ella lo hizo público, que es un amanecer, que tenemos que quitarle miedo a nuestra vida. Ujú. Y sobre todo, no olvidarnos también de las palabras del gran Oscar Wilde, el gran escritor irlandés Oscar Wilde, que dijo, nuestra mayor desgracia no es que nos vayamos a morir, es que no sabemos vivir. Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer también es aprender a vivir, Enfocarnos enfocarnos en aprender a vivir, en aprender a en que el vivir. amor sea lo que nos mueva y que no sea el miedo lo que nos encadene. Sí, caray. O sea, aprender a manejarlo, porque el miedo se va a presentar como parte de la realidad humana. Sí, ahora hay un miedo que es el miedo lógico a la pérdida de integridad física y hay otro miedo que es una pura creación Claro. mental. Sí, sí, sí. Ese miedo no tiene nada bueno, No. nada. Nos amarra, nos mata los sueños. Claro, y el miedo activa unos núcleos en el cerebro, los núcleos amigdalinos, que a su vez activan el sistema nervioso simpático, el cual empieza a sobrecargar todo el funcionamiento del cuerpo, deteriorando los órganos Claro. y evitando que el sistema parasimpático, que es el de recuperación y de renovación, pueda entrar. Con lo cual es muy mal negocio. Para una especie que se llama Homo sapiens sapiens, qué mal negocio es vivir absolutamente maniatados y manipulados por el miedo en lugar de abrirnos al poder transformador del amor. Y ahí es donde, sí, podemos abrirnos a la posibilidad de que más allá de esta vida física, lo que hay después es amor, es paz, es sabiduría, es armonía. Entonces eso nos puede ayudar también a calmarnos en el aquí y ahora. Por supuesto, porque
De las cosas que más puede dar miedo al ser humano es la sensación de que te apagan, Ajá. de que te apagan. Dejo de ser. Dejo de ser. Sí, sí, Tú sí. sigues siendo, no existirás, no existiremos en este espacio de la materia, el tiempo y la forma, sí seguiremos siendo. Y de hecho, cualquier persona que nos escuche y nos vea sabe perfectamente que ha tenido y tendrá experiencias que no puede explicar desde la razón Ujú. y que de alguna manera les hacen sentir que un ser muy querido que ya partió Ajá. sigue estando presente en sus vidas. Sí.